Continuando con el tema 2 del libro segundo del Código Tributario, ¿no? Habiendo tratado ya en el tema 1 lo de interés moratorio, cuando la deuda puede ser prescrita, cuando hay situaciones en que se crea el interés moratorio y cómo es que uno puede prescribir esta deuda. Ahora vamos a tratar en el tema 2, el libro segundo, la administración tributaria y los administrados, ¿no? ¿Quiénes son los órganos de la administración tributaria? ¿Y quiénes son los que administran la administración tributaria? Los órganos de la administración tributaria, en ellos está comprendido la Superintendencia de Administración Tributaria. También está comprendida la Superintendencia General de Aduanas. Y también los gobiernos locales, que en este caso también son las municipalidades, ¿no? La Superintendencia General de Aduanas y la Superintendencia de Administración Tributaria. Esto es por parte de la Administración Tributaria. Estos tres organismos a los que yo hablo de la Administración Tributaria, ¿a qué es lo que hacen? Tienen la facultad de recaudar. Entonces, ¿recaudar qué? Tributos, recaudar impuestos, ¿no? Entonces, esta es una función plena de la administración tributaria. Esta se encarga de recaudar los tributos. ¿De quiénes? De los que tenemos obligación tributaria, de los que generamos por nuestras actividades impuestos. Y al pagar los impuestos estamos tributando, ¿no? De esta forma recaudamos, la administración tributaria recauda estos tributos, ¿no? Para que en un futuro sirvan para los beneficios de nuestro país, para la construcción de colegios, de parques, de todos los beneficios que son para nuestro país. Entonces, la facultad de la administración tributaria es recaudar los tributos. Para tal efecto, ella podrá contratar, ¿no? Directamente los servicios de entidades. ¿Qué entidades son las que van a recaudar estos tributos? Las entidades del sistema bancario, los bancos, ¿no? Del sistema bancario y financiero. Uno, cuando paga su tributo, va a los bancos, ¿no? La superintendencia, ¿no? De la administración tributaria ya nos dirá qué bancos están dispuestos a cobrar estos tributos. Entonces, esta recaudación ya está administrada, ¿no? Tributariamente se va a encargar de recaudar los tributos. Y para esto va a contratar a los servicios de las entidades bancarias, sistemas bancarios y financieros, para recibir el pago de las deudas correspondientes a nuestros tributos, ¿no? Que han sido generados por las actividades que nosotros realizamos. Entonces, la administración tributaria tiene la facultad de recaudar tributos. Está facultado, ¿no? La administración tributaria, está determinado esto por el Código Tributario. La administración tributaria verifica la realización de que se realice la obligación tributaria. Ella tendrá la obligación de verificar, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración tributaria está facultada para verificar la realización, que se realice realmente esta obligación tributaria, que se lleve a cabo estos deudores tributarios, también señala la base imponible por la que vamos a pagar y también la cuantía del tributo, o sea, el monto del tributo, ¿no? Todo eso es la facultad que tiene la administración tributaria. Ella determina y verifica. Facultad también tiene la administración tributaria de fiscalizar. Ya vemos que tiene la facultad de recaudar, de determinar y ahora de fiscalizar. ¿En qué consiste la facultad que tiene la administración tributaria de fiscalizar? Consiste en la revisión y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? O sea, la administración tributaria también está facultada para fiscalizar, revisa y controla el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Su función de fiscalización incluye la inspección, la investigación y el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Incluso está facultado para aquellos sujetos que gocen de inafectación, también para los que están exonerados
o para los que tienen beneficios tributarios. Todo esto tiene la facultad la administración tributaria, ¿no? Como dijimos en antes, de recaudar, de determinar y de fiscalizar. Son varias facultades que tiene la administración tributaria. Continuando con esto, también la administración tributaria va a tener la capacidad de emitir resoluciones. Resoluciones son documentos, ¿no?, que ella va a determinar. O sea, sus resoluciones van a ser resolutivas, determinativas. Y van a determinar, ¿no? O sea, van a ser las que es el acto, ¿no? Determinación significa es el acto por la cual la administración tributaria pone en conocimiento del deudor tributario el resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Ella comunica, pone en conocimiento al deudor tributario el resultado de su labor. ¿De qué? De controlar el cumplimiento de la obligación tributaria y establece la existencia del crédito o de la deuda tributaria. Entonces, como vemos, la administración tributaria pues tiene bastantes facultades, ¿no? Tiene la facultad de recaudar, de determinar, de fiscalizar y de determinar a través de las resoluciones, ¿no? Al pasar todas estas etapas, ¿no?, llega la etapa de la orden de pago, ¿no? Entonces, aquí también la administración tributaria tiene esta facultad. Ella ha ordenado ya la base imponible, ya llegamos a la etapa de la orden de pago. Entonces, en la orden de pago va a ser el acto por el cual la administración tributaria exige al deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, ¿no? Esto es cuando ya el deudor tributario tiene conocimiento de cuánto es el monto que va a pagar y por lo tanto está obligado a pagar. Entonces tiene que cancelar la deuda tributaria sin necesidad de emitirse previamente la resolución de determinación. Ellos ya tienen conocimiento solo la resolución de determinación en los casos siguientes, ¿no? Cuando por tributos autoliquidados por el deudor tributario, ¿no? O sea, se tiene la orden de pago, se exige al deudor la cancelación de la deuda tributaria sin necesidad de haberse emitido una resolución de determinación. Eso es cuando el deudor tributario automáticamente se acerca para pagar voluntariamente por tributos que han sido autoliquidados por él mismo, ¿no? El deudor tributario ha sacado su cuenta, tanto tengo que pagar, y automáticamente él voluntariamente se acerca a pagar, ¿no? O sea, aquí no se está haciendo ninguna resolución de determinación, solamente el deudor voluntariamente se ha acercado a las agencias financieras que antes vimos, agencias bancarias, a pagar su deuda tributaria. Son casos cuando ha sido autoliquidado por el mismo deudor tributario. Y también por anticipos o pagos a cuenta, exigidos de acuerdo a ley. También tiene el deudor tributario, también tiene la facultad de acercarse voluntariamente a pagar pagos a cuenta. Eso es cuando uno, durante el año, uno puede pagar a fin de año, pero uno hace pagos a cuenta. Pagos a cuenta quiere decir pagos parte del monto de la deuda tributaria, ¿no? Voluntariamente. Exigidos lógicamente de acuerdo a la ley, o que se refiere que el deudor tributario se acerca voluntariamente, ¿no?, y paga una parte de su tributo, ¿no?, o de su impuesto. ¿A qué le llamamos reserva tributaria? La administración tributaria tiene la capacidad también, comprende toda aquella información. La reserva tributaria es cuando la administración tributaria obtiene de los contribuyentes somos todos aquellos que estamos obligados la deuda tributaria, y solo puede utilizar para fines propios. A eso le llamamos reserva tributaria. O sea, la administración solamente va, después que recauda, ¿no?, va a reservar este dinero obtenido de los contribuyentes o de todos aquellos que tienen obligación tributaria. Esta reserva la va a utilizar solo en fines ya establecidos. A eso se llama reserva tributaria. Ella misma determina, ¿no?, por ley, y esto comprenderá toda la información que la administración tributaria va a obtener y va a utilizar para fines propios, nada más, ¿no? Ahora, he estado hablando yo en un momento todo lo que la administración tributaria tiene la capacidad, ¿no? O sea, la que administra nuestros tributos.
Ahora vamos a hablar sobre las obligaciones de los que somos administrados, ¿no? En un momento hemos hablado de quienes nos administran nuestros tributos y ahora vamos a hablar de aquellos que somos administrados, los que tenemos la obligación de pagar nuestro tributo, nuestro impuesto, ¿no? Obligaciones de los administrados. Aquí, como primera obligación de los administrados, tenemos que inscribirnos en los registros de la Administración Tributaria. ¿Cómo nos inscribimos? Aportando todos los datos necesarios y actualizando los mismos en la forma y dentro de los plazos establecidos por las normas pertinentes, ¿no? Todo tiene una norma y un plazo establecido, entonces nosotros tenemos que cumplir con esto, registrarnos en la Administración Tributaria, ¿no? Para esto normalmente se utiliza la inscripción creando un RUT, nos acercamos, ¿no?, a la SUNAT y abrimos, ¿no?, como ejemplo les estoy explicando, abrimos un número de RUT con nuestro DNI, nos inscribirán un número de RUT, y desde este momento nosotros ya somos administrados, ya tenemos capacidad tributaria, ¿no? Acreditamos la inscripción cuando la Administración Tributaria lo requiera y consignamos el número de identificación o inscripción en los documentos respectivos, siempre que las normas tributarias lo exijan, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, generalmente, ¿cuándo es que nosotros estamos obligados, tenemos obligación tributaria? Por las actividades que realizamos, ¿no? De acuerdo a las actividades que realizamos. Cuando recibimos rentas, tenemos obligaciones, ¿no? Entonces, en este caso, la Administración Tributaria nos pide a los administrados que nosotros tenemos que estar inscritos, ¿no? Ser conocidos con todos nuestros datos que sean exigidos a la Administración Tributaria, ¿no? Todos los datos actualizados. Entonces, de esta forma, al estar inscritos ya la Administración Tributaria nos va a identificar, ¿no? Y esto va a hacer que ella nos pueda, en cualquier momento, nos pueda citar, nos pueda notificar, y entonces todo esto va dentro de las normas tributarias, ¿no? También, cuando los requisitos formales legalmente establecidos, los comprobantes de pagos, también, por ejemplo, cuando nosotros ya somos administrados y tenemos obligación. Cuando emitimos formalmente comprobantes de pago, guías, por ejemplo, tenemos un negocio, facturamos, desde el momento que facturamos ya estamos emitiendo, ¿no?, comprobantes de pago, guías de remisión, facturas, y entregarlos en los casos previstos por las normas legales, ¿no? Entonces, todas estas secuencias, la Administración Tributaria ya nosotros vamos a ser administrados por ellos y ya vamos a ser conocidos cuando abrimos un establecimiento y automáticamente cuando nosotros estamos emitiendo formalmente un comprobante de pago, esto ya nos está obligando a que podamos tener que pagar también tributos. Entonces, también de esta forma, llevando libros de contabilidad y otros libros o registros exigidos por las leyes. De esta forma también vamos a ser administrados, reglamentos o por resoluciones de la superintendencia de la SUNAT, ¿no? Al nosotros tener establecimientos o tener algún negocio, ya vamos a ser administrados por la Administración Tributaria. Entonces, al tener un negocio vamos a emitir facturas, guías, vamos a estar obligados a llevar libros de contabilidad y también libros o registros que nos van a exigir por leyes, ¿no? Los reglamentos o las resoluciones que ¿quién nos va a administrar? La Administración Tributaria a través de la superintendencia de la SUNAT. Esto también nos va a traer como consecuencia tener la obligación de la presentación de la declaración, ¿no? Declaración y el pago de los tributos, ¿no? Así como el de las sanciones relacionadas con el incumplimiento. O sea, primero tenemos la obligación por ser administrados. Presentamos nuestra declaración de todo lo que hemos percibido de ingresos y de acuerdo a eso pagamos nuestros impuestos, no tenemos ya obligaciones. Presentamos la declaración y el pago de estos tributos, así como el de las sanciones. Estamos sujetos también, por ser administrados, estamos sujetos a sanciones,
¿no? Con el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Lógicamente, desde que somos administrados y no cumplimos con el pago, estamos sujetos a sanciones. Y estas sanciones serán relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes, ¿no? También cuando permitimos el control, ¿no? Lógicamente debemos, al ser administrados, debemos permitir el control de la administración tributaria. Estamos sujetos, al ser administrados, que nos controle la administración tributaria, así como presentar o exhibir en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados nuestras declaraciones, los informes, etcétera. Toda la documentación que la administración tributaria nos exija. Pero también debemos exigir ser tratados con respeto, ¿no? Con consideración por el personal al servicio de la administración tributaria. Así como somos administrados, también nosotros como personas debemos ser tratados con consideración, respeto por todo el personal que está al servicio de la administración tributaria, ¿no? También podemos exigir la devolución de lo pagado indebidamente, ¿no? También es un derecho que tenemos los administrados. Si nosotros hemos pagado a cuenta y de repente nos hemos excedido, ¿no?, en pagar indebidamente, tenemos también el derecho de exigir la devolución de estos pagos en exceso. Lógicamente, de acuerdo a las normas exigentes, ¿no? Tenemos que demostrar que realmente hemos pagado en exceso. También podemos exigir sustituir, rectificar. Existe también las rectificaciones de las declaraciones juradas, conforme a las disposiciones sobre la materia que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos una declaración jurada, presentamos ante la SUNAT y nos damos cuenta que ha habido un error, tenemos también derecho a la rectificación. Podemos exhibir después, pedir hacer una declaración que le llamamos rectificatoria por los montos de errores, hacemos una rectificatoria, con esto estamos corrigiendo y eso también es nuestro derecho, ¿no? Ahí podemos demostrar de repente que hemos pagado en exceso y por este exceso o este indebidamente pago, esto no, se nos puede devolver, ¿no? Entonces, para esto tenemos que pasar procedimientos. Estos procedimientos se van a dar en plazos establecidos. Se interpone el reclamo, ¿no? Se puede dar interponiendo reclamos, apelando. Ya cuando están en otros niveles se hace la demanda, que le llamamos demanda contenciosa administrativo, y cualquier otro medio impugnatorio que está establecido dentro del Código Tributario, ¿no? Entonces, el ser administrado no solamente implica obligaciones, en resumen, como antes lo dije, ¿no? Presentar la declaración, pagar los impuestos, los tributos, ¿no? Estar sujetos a las sanciones, ¿no? Permitimos el control de la administración, sino también tenemos el derecho de ser tratados con respeto y también, si nos hemos excedido en pagos, tenemos derecho a exigir la devolución de lo pagado indebidamente, ¿no? Pero para esto tenemos que pasar por procedimientos establecidos por las normas, ¿no? Y podemos, ¿de qué forma? Interponiendo un reclamo. Primero, si la declaración jurada primero nos permite sustituir o rectificar. Lógicamente, todo esto tiene plazos establecidos. ¿Y cómo hacemos este reclamo? Apelando, haciendo la demanda contenciosa administrativa o cualquier otro medio impugnatorio que está establecido dentro del Código Tributario. También tenemos que, para hacer todo esto, conocer el estado de tramitación de los procedimientos, ¿no? Nosotros, para hacer un reclamo, una apelación, tenemos que conocer el estado de la tramitación, cómo es que se realizan los trámites, cómo es que se hacen los procedimientos, ¿no? Cómo es que tenemos que pedir de repente una ampliación de lo resuelto por el Tribunal Fiscal. Tenemos que solicitar de repente la ampliación de los resueltos, estos casos de reclamo, de repente necesitamos una ampliación por el Tribunal Fiscal. También podemos pedir, solicitar la aplicación de los intereses y sanciones también en los casos de una duda, ¿no? De repente tenemos duda, entonces pedimos que nos den la explicación o de repente queremos un criterio de acuerdo. Todo esto está normado, ¿no? La parte de aplicación de intereses y sanciones, ¿no? Está estipulado en el artículo 170 del Código Tributario.
¿no? Aquí se encuentra todo lo que es sanciones, aplicación de intereses, duda razonable o criterios de acuerdo a lo previsto, ¿no? También podemos, otra forma de procedimiento que existe también a los administrados, también después de que nosotros hemos reclamado, hemos visto la forma de repente hacer una declaración rectificatoria, como les estaba explicando, también conocer los procedimientos de la ampliación y del tribunal, también podemos interponer queja por omisión o demora en resolver. De repente la administración tributaria demora, ¿no? Demora en darnos la contestación de una apelación que podamos haber tenido, o hemos interpuesto un reclamo y se demora. Entonces también nosotros podemos interponer queja. ¿Por qué? Por omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios. Ese también es nuestro derecho como administrados. Interponer una queja porque han demorado en resolver el procedimiento tributario o por cualquier otro incumplimiento a la norma establecida, ¿no? Entonces, como administrados también tenemos ciertos derechos. También podemos formular consultas a través de las entidades representativas y obtener una debida orientación respecto de las obligaciones tributarias, ¿no? Todo esto está de acuerdo con los administrados, ¿no? También la confidencialidad de la información proporcionada a la administración tributaria, todo esto también está en el artículo 85 del Código Tributario, ¿no? Cuando tenemos queja, cuando la administración tributaria ha demorado de repente en darnos una contestación y esto ha tenido un incumplimiento, todas estas consultas que queremos hacer, todo esto es confidencial, ¿no? Pero la información, la administración tributaria nos tiene que dar todo esto y esto está estipulado en el artículo 85 del Código Tributario, ¿no? También para poder tener conocimiento de muchas cosas, para poder nosotros reclamar o de repente interponer queja, tenemos que solicitar copia de las declaraciones juradas, ¿no? Declaraciones o comunicaciones por presentar a la administración tributaria. Copia también podemos pedir, si no tenemos, nos tienen que proporcionar, ¿no? Entonces, nos van a proporcionar copias, no nos van a proporcionar lo que ya ha presentado y lo que realmente se encuentra en poder de la administración tributaria, nos tienen que proporcionar, ¿no? En el caso que no tengamos, pero tenemos esa facultad como administrados en solicitar copia de las declaraciones o comunicaciones por presentar, ¿no? Entonces hemos terminado con el tema 2, todo lo que era quejas, cuando nosotros hemos tramitado, debemos ser, o sea, todo lo que la administración tributaria, cómo nos administra la administración tributaria, dónde es, con qué entidades bancarias nos está indicando dónde tenemos que pagar, y también la parte de los administrados, ¿no? Quiénes nos administran y quiénes somos los administrados. Todo esto hemos tratado, ¿no? Y los procedimientos en el tema 2, ¿no? Todos los procedimientos. Entonces, después de un momento vamos a tratar el tema 3.